segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. Versículo 15. Como siempre, por favor, estemos en pie, no perdamos esa buena costumbre. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, Señor, muchas gracias por lo que el apóstol le transmitió a Timoteo. Y hoy, Señor, sabemos que tiene una repercusión sobre nuestras vidas. Permite que esta reflexión nos mueva, nos conmueva y nos lleve, Señor, a entender el papel que nosotros desempeñamos en esta obra de salvación que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por la asistencia de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos diciendo, como la vez pasada, que las cartas a Timoteo son unas cartas de alguien que presiente que va a partir pronto, le deja su legado a Timoteo y le da una serie de instrucciones para que él sepa acerca de, digámoslo así, el manejo de la obra de Dios. Es bien claro. Entonces da una serie de requisitos para cumplir eso. Y aquí, pues el primer requisito se lo da a él, ¿no? Le dice a él cómo es que él mismo debe ser, debe actuar, debe obrar, debe estar allí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entendemos todo lo que es la diligencia, ¿cierto? ¿Qué es la diligencia? ¿Cómo podríamos definir la diligencia? Alguien diligente. Alguien esforzado. Una característica debe ser que es esforzado. ¿Qué más? Responsable. Es responsable. ¿Qué más? Pronto. Hace las cosas a su tiempo. Exactamente. Creo que eso es lo más. Yo puedo ser responsable y yo puedo ser esforzado, pero dejar las cosas para después. Respondo, pero no a su debido tiempo. Me esfuerzo, pero no a su debido tiempo. La diligencia tiene que ver con hacer las cosas cuando toca hacerlas, a la hora que se deben hacer, y no después, porque entonces no es una persona diligente. No solamente tiene que ver con la rapidez, digamos, con la energía, con el ánimo, sino con hacer las cosas a su debido tiempo. Y lo que el apóstol está diciendo a Timoteo es que él debe, con toda su, con todo lo que él es, ¿sí?, presentarse rápidamente a Dios como un obrero aprobado. ¿Alguien tiene otra versión de escritura que por favor nos lea? Creo que en otras versiones dice, esfuérzate prontamente. ¿Sí? Ese procura es hacerlo. No, ese procura no es vamos a ver si se puede. Ese procura es de verdad hágalo, inténtelo, entiéndalo, óbrelo, presentarse a Dios. Sin duda alguna, como decía el salmo que leímos. A propósito, ¿qué decía el salmo que leímos? ¿Qué dice ese salmo? Por favor. Nada de lo que dice nos acordamos. Es una oración, una súplica, lo han titulado los de la versión, por la protección de Dios. Pero él habla allí de qué, al principio, de lo que estamos hablando, de presentarse a Dios. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Qué versículo dice y cómo dice? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿A qué se referirá con me presentaré delante de ti?
Está hablando de una actitud de oración, ¿cierto? Sin duda alguna, cuando nosotros oramos, nos estamos presentando delante de Dios. Cuando hablamos de Él, con Él, nos estamos presentando delante de Dios. Entonces, ¿a qué se referirá cuando Él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? Es la actitud con la que nos presentamos delante de Dios cuando venimos a Él. La oración es sin duda una presentación delante de Dios. La lectura de la palabra es una presentación delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una presentación, porque es con la actitud con la que nosotros estamos delante de Él. Lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo es que él debe presentarse ante Dios como un obrero. ¿Alguna vez habíamos meditado en esto? Cuando venimos delante de Dios en oración, nos estamos presentando ¿con qué actitud delante de Él? Nos estamos presentando como obreros, como siervos, como hijos del Rey, como los salvos que ya tenemos todo ganado. Lo que el apóstol le recomienda a Timoteo es: preséntate delante de Dios como un obrero. Esto lo vemos claramente en la oración del fariseo y el publicano. ¿Cuál fue la actitud del fariseo y cuál fue la actitud del publicano? En ese caso, el fariseo, una persona sobrada, que se creía más que los demás, que se creía cumplidor de su deber, cumplía la ley estrictamente, que el Señor siempre dijo que ellos lo hacían, pero era una actitud sobrada. En cambio, el publicano se presentó como un pecador que necesitaba que el Señor le tomara en cuenta y extendiera su misericordia hacia él. Sin duda alguna, la actitud con que nos presentamos delante de Dios demuestra la calidad de personas que nos creemos delante de Él. Y esto parece de menor significancia, pero es de esa manera, sí tiene mucho significado. Porque no es lo mismo presentarnos ante Dios con una actitud como del fariseo y otra como la actitud del publicano. Aprobado, en otras palabras, dice que ha pasado la prueba. En otras partes, en otras versiones de escritura, que ha pasado el examen. ¿En cuanto a qué? Al uso y entendimiento de la palabra. Una persona que realmente ya ha sido probada por su conducta, por su proceder delante de Dios y en el actuar diario. Obviamente, el delante de Dios es nuestro actuar diario. Hermano, yo insisto mucho en esto y creo que es que a veces es tan difícil dejar que el Espíritu Santo quite ese espíritu religioso que nos ha llevado siempre por esta vida. Entendiendo como nos enseñaron la religión y pensar que es eso, es que somos una cosa que nos relacionamos con Dios a través de ritos y a través de circunstancias y no a través de un actuar diario, de un obrar diario. Y es que no es que yo vengo ante Dios y hoy me presento como obrero, pero cuando salgo de la oración ya no me acuerdo que soy ese obrero, sino que debo seguir pensando que soy ese obrero. Y hablando del obrero, pensemos qué características tiene un obrero, o qué es un obrero. Es el que está al servicio de nuestro trabajo. Trabaja primero, si no, no sería obrero, no obraría. Pero también pensemos que un obrero es alguien que está calificado para una labor. No importa la labor que sea. Y a uno normalmente le toca aprender esa labor.
Por más ingeniero que sea, por más que haya estudiado lo que haya estudiado, cuando uno va a una empresa, esa empresa tiene una forma particular, un objetivo y unas características que desarrolla. Y no importa que usted sea un ingeniero mecánico, usted no se conoce en todas las máquinas de este mundo. De manera que esos principios que usted ha aprendido deben ser aplicados de una manera correcta, de una manera en la circunstancia en la cual se va a desenvolver. Y seguramente a un ingeniero, por más ingeniero que sea, le toca mirar el manual de unas maquinarias para entender cómo fue diseñada y qué propósito cumple. Esto para decir que el obrero no puede trabajar de cualquier manera, ni puede creerse mucho porque sencillamente lo contrataron. Entonces, el obrero primero debemos entender que es alguien calificado para una labor. ¿Y por qué nosotros muchas veces fallamos como esos obreros de Cristo? Y el mensaje de hoy se llama el Evangelio y el obrero de Dios. Porque no nos calificamos para esa labor. Porque muchas veces se piensa que lo de Dios simplemente es una cosa de sentimientos, sensual en ese sentido. Una cosa que lo único que importa es sentir. Y si siento, chévere, y si no siento, out. Y como hoy amanecí de bajo ánimo, entonces hoy no siento la presencia de Dios. Y como no siento la presencia de Dios, no oro, y como no siento, entonces no hago. No respondo a las expectativas. Yo no sé si ustedes todos los días se levantan con ese sentir maravilloso de ir a trabajar. Y todos los días son, hoy siento ir a trabajar porque es que eso es lo más gozoso para mi vida. Y entonces me levanto y llego a tiempo y hago lo que tengo que hacer y voy al trabajo. Pues ojalá fuera así. Y si no lo siente, no va. Y si no lo siente, no actúa, no responde. Nosotros debemos sembrar. Y en ese sentido nosotros debemos estar calificados. Y debemos prepararnos para eso. Ya lo decía Rosaura también, un obrero es alguien que está bajo el mando de otro. Aquí, en ninguna parte, como se dice, nadie se manda solo. Nosotros siempre vamos a estar bajo autoridad, en el lugar donde estemos, en el sitio de trabajo. Por más presidente de la República que sea, él no puede hacer lo que quiera. Y ya la nación del norte nos lo demostró, con una serie de decretos que otra instancia dijo, un momentico, usted aquí no puede decir lo que quiera ni hacer lo que quiera. Esto no es constitucional, o esto no corresponde a lo que el conglomerado manda, a lo que está en la Constitución, a lo que está bajo las leyes. Y usted no puede venir a hacer aquí lo que quiera. El presidente es otro obrero, que tiene un poco más de mando, pero a veces como creyentes no entendemos que nosotros estamos bajo el mando, y por eso es importante cómo es que nos presentamos delante de Dios. ¿Nos presentamos como obreros o como los que mandan, o como los que le dan órdenes a Dios? Debemos entender que como obreros estamos bajo el mando principalmente de Dios, pero también de instancias humanas. Y el obrero debe admitir un principio de autoridad. El obrero cristiano, si se considera obrero, si se considera cristiano, si se considera parte de un conglomerado, de un cuerpo de Cristo. Porque la mano es muy linda y muy útil, pero no se manda sola. Si la quitamos del cuerpo, se muere. No puede vivir por sí misma. Eso nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 10 al 12. Nos da un ejemplo
de cómo es que hay una organización que Dios ha permitido, y no solamente ha permitido, sino ha instituido, para que nosotros estemos sujetos a unos parámetros y el trabajo se puede hacer ordenadamente, bien hecho. Recordemos que la iglesia primitiva reconocía a los apóstoles como esas autoridades. Y cuando leemos el libro de Hechos y todo, aunque ellos iban predicando la palabra por todas partes, normalmente llamaban a esas autoridades para que dieran su visto bueno y para que organizaran lo que ellos estaban haciendo. Un hermano o hermana que por favor nos lea Efesios 4 del 10 al 12. El que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Estemos en el trabajo, estemos en el estudio, estemos en la sociedad, en cualquier ámbito de las esferas sociales en que nosotros nos desenvolvamos. Hay unas jerarquías administrativas y hay un propósito y hay una dirección. Y si usted entra a una institución educativa, allá le presentan un pensum. ¿Qué es lo que le van a enseñar a usted? Y si usted entra a una empresa, hay un reglamento interno de trabajo, hay unos horarios, hay un contrato en el cual usted debe cumplir. Si nosotros nos consideramos miembros y parte de la Iglesia de Cristo, debemos entender que somos parte también de un organismo y una organización. Y que si queremos que las cosas marchen de determinada manera, pues nosotros debemos someternos voluntariamente a esto. Nosotros estamos en la libertad de rechazar o de admitir un trabajo según las condiciones. Y allí nos lo dice la Escritura. Y nos lo dicen los contratos de trabajo. Hermanos, como creyentes, yo les digo en el amor del Señor, pero con toda énfasis, que Dios nos ha endilgado unas responsabilidades. Y que esas responsabilidades están bajo ciertos parámetros, porque esto que está escribiendo el apóstol, lo que él está diciendo es, esto no me lo inventé yo. Esto no fue una creación humana. Esto es algo en el plan de Dios para que las cosas funcionen, para establecer un orden y para que haya exactamente eso, orden y propósito. Y hoy en día lo llamarían empresarialmente misión y visión. Y cuando las personas no quieren, pues están en rebeldía. Utilizamos los ejemplos del mundo porque es así. Cuando las personas, las instituciones dan capacitaciones, es para que ellos entiendan y desempeñen bien o mejor su trabajo. Y normalmente esas capacitaciones no son voluntarias, no es que yo no quiero ir o a mí no me interesa, sino que si usted quiere desempeñar bien la labor, usted debe asistir. En muchas partes hasta se las cobran, en otras partes las empresas las dan gratis. Pero ese principio de no sometimiento a las reglas y normas de autoridad, pues es un principio de rebeldía. Y cuando uno se rebela contra una institución, pues lleva las consecuencias. Eso le pasó a Martín Lutero. Ahora, si esa rebeldía era válida o no válida, es otra cosa. Pero cuando usted se rebela contra una institución, pues usted no está a favor de la institución. En la Escritura nos muestran ejemplos desde la creación. Génesis 2, 16 y 17, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia
no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con Eva? Comió. ¿No conocía Eva el mandamiento? Si no lo escuchó de boca de Dios, tendría que haberlo escuchado de boca de Adán, ¿cierto? ¿Qué hizo Eva? Desobedeció. Y todo esto que la gente se enmaraña tanto y el decir ¿y por qué Dios? ¿Y por qué? Es muy sencillo. Porque Dios desde el principio nos está enseñando ese principio de autoridad. No comas de esto, sencillo, no más. Usted está bajo autoridad, bajo mi autoridad. Y lo único que tiene que hacer es obedecer esto. Muy sencillo, ¿verdad? Y nos complicamos teológicamente pensando por allá y por acá. Pero es que es sencillo. Dios nos hizo con un principio de autoridad que debemos entender desde Él, desde la creación. Y cuando nosotros nos rebelamos contra eso, pues eso se llama rebeldía. Cuando no queremos poner por obra lo que Dios manda, estamos rebelándonos abiertamente contra Él, aunque nosotros a veces no lo entendemos de esa manera, pero es así. También en el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, nos dice que nos debemos someter unos a otros. Esto no es de que unos se someten y otros no. Es de que todos tenemos que estar sujetos y en sometimiento a unos parámetros. Y allí simplemente habla de unas relaciones entre marido y mujer, entre hijos y padres, entre siervos y amos. Pero que todos debemos estar sujetos a algo, para que aprendamos el sentido de obediencia, de hacer caso. Someteos, dice, unos a otros, es decir, voluntariamente. Y claro, también habla obviamente, por ejemplo, a los amos de cómo deben ser con sus siervos, a los padres de cómo deben ser con sus hijos y a los esposos cómo deben ser con sus mujeres. Y el principio de ese sometimiento está en que precisamente las personas que tienen cierto nivel de autoridad sean los primeros en mostrarse humildes y sean los primeros en dar ejemplo para que haya un sometimiento fácil, adecuado. Hay revueltas en el mundo, en nuestro país vecino hay revueltas, porque ese jefe no está respondiendo a las expectativas del pueblo, porque el pueblo está pasando muchas dificultades. Y algunos se imponen dictatorialmente, pero no es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes. Quiere que realmente ese sometimiento sea un sometimiento voluntario como el nuestro a Cristo, porque entendemos que Él es nuestro Salvador y porque Él nos brinda amor. Y cuando entendemos ese amor de Dios, nosotros nos sometemos fácilmente. Dios usa una figura muy bonita y muy diciente. En Juan capítulo 10, versículos 26 y 27. No soy de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen la voz ¿de quién? De Cristo. Y las ovejas van aprendiendo en el mundo, en el mundo secular, en el mundo cotidiano. Y inclusive que día mandaron un video sobre eso muy bonito, ¿no?
en cuanto a eso, que otro llama a esas ovejas y ellas no van. Pero cuando el pastor les hace cierto llamado, van y siguen a ese pastor. Y allí el Señor le está diciendo, ustedes no pueden creer porque ustedes no han empezado a oír y a entender mi voz. Él es el buen pastor. Ninguno de nosotros los que ejercemos este oficio somos los buenos pastores. No esperemos de un ser humano que sea el buen pastor, porque el Señor no dijo, habrá otros buenos pastores. El Señor lo que dijo fue, yo soy el buen pastor. Y a ese buen pastor es al que nosotros debemos escuchar. Y si un pastor nos desvía de la verdadera enseñanza de ese buen pastor, pues lo mejor es que no escuchemos a ese pastor terrenal, sino que escuchemos al buen pastor verdadero y nos dejemos guiar por él. ¿Cuál es el deber de uno como pastor? Hacer que las ovejas entiendan y escuchen esa voz de ese buen pastor. Que reconozcan esa voz, no la mía, sino la del verdadero pastor. Pero aquí hay una cosa interesante, allí también está el principio del sometimiento, del entender. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice el Señor? Me siguen, me hacen caso, porque reconocen esa autoridad en Jesús, reconocen las ovejas que ese es el pastor y que a él hay que seguir. Eso que usan de utilizar el nombre de Dios y de Jesús para hacer lo que uno quiera, lo que el dictamen de su corazón diga, que porque dice que en el nombre de Jesús y se tiene que hacer, eso es una concepción errada de lo que el Señor quiso enseñar. Eso es no entender lo que la palabra del Señor nos dice. Nosotros debemos ser obreros. Obreros que reconocen esa voz de Cristo y obedecen esa voz de Cristo. Obreros que siguen a ese pastor. No obreros que van delante del pastor. No son las ovejas las que conducen al pastor o las que le dicen lo que él tiene que hacer. Él es el que nos dice a nosotros qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y aquí traigo algo a colación, y es que se habla y mandan por redes sociales y toda esa cosa, y que sueñen y sueñen. Y ojo con las pesadillas, porque esas también son sueños. El sentido bíblico de sueños es algo que Dios puso y permitió que una persona tuviera esa experiencia para transmitirle algo. Y no lo contrario. No que yo sueño lo que yo quiera y Dios tiene que hacer lo que yo me soñé. Que en este caso sería con lo que yo me ilusiono o lo que yo pretendo. ¿Qué descontextualizado está? No fue que José se propusiera soñar que iba a ser mejor que sus hermanos y que iba a ser un gobernante. Él no se propuso soñar, él soñó una cosa que Dios le transmitió. ¿Y por qué no utilizamos lo mismo con el faraón que soñó que iba a haber 7 vacas flacas y 7 vacas gordas? ¿Será que él se propuso soñar eso? Con José lo tergiversamos, con Faraón se entiende muy claro. Era el método, era la forma en que Dios comunicaba. Pero no para que Dios hiciera lo que José soñaba, sino porque Dios tenía un propósito con José, le dio a entender lo que iba a pasar. Hermano, todo esto para que nosotros entendamos que estamos bajo una autoridad, y esa autoridad es la autoridad de Dios, y que nunca debemos perder de perspectiva esa autoridad de Dios, y que ciertamente aquí también humanamente hay una organización que Dios también permite, y una visión y un mirar hacia dónde apuntar para que nosotros estemos bajo esas autoridades.
Desde esa perspectiva, nosotros como obreros de Dios debemos tener sentido de pertenencia. ¿Y esto cómo lo inculcan en las empresas? Sienta que a usted también le pertenece la empresa, no que usted simplemente es una casualidad que está ahí, sino que es suyo. Manténgala limpia, ayude con el aseo, no dañe las cosas, compórtese bien, no se las robe, haga lo que es normal. Yo no sé por qué tenemos que enseñar muchas veces sobre cosas de estas cuando debe ser lo natural, lo normal en un desempeño. Pero sucede que con la iglesia a veces es lo mismo, no hay un sentido de pertenencia. Y con la oferta que hoy hay en el mercado hay personas que yo las llamaría cazabendiciones. ¿Dónde está lo mejor para ir yo allá? ¿Dónde es que se está sintiendo la presencia del Señor? ¿Dónde es que están ocurriendo las sanidades? Pero no hay un sentido de pertenencia con lo que se está haciendo. Cuando yo siento pertenencia, yo trabajo por. No podemos negar eso. Así como dicen en la emisora, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Podemos estar en un lugar, pero no sentirnos que pertenecemos a ese lugar o a ese conglomerado. Y nosotros debemos de verdad sentir ese sentido de pertenencia en todo, con lo que se está haciendo, pero también con estas cosas que son necesarias, que nos permiten el funcionamiento de una obra. No hay que ser cazabendiciones, hermanos, y hay que ser disciplinados. El Señor lo dice en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el capítulo 12, perdón, que es necesario que nosotros seamos disciplinados. Es decir, que Dios quiere que Dios nos pone en circunstancias para que nosotros nos disciplinemos. Y a veces no entendemos esa disciplina del Señor y es para nuestra corrección, es para que hagamos lo mejor, es para que seamos buenos obreros. Viene hablando de la fe en el capítulo 11, pero en el capítulo 12 nos habla de esa disciplina. La fe no es lo único importante en la vida de un creyente, hermanos. La disciplina también es muy importante. Como esos obreros que somos, lo que hablábamos antes. Falte usted sin justa causa un número determinado de veces a su trabajo a ver qué pasa. Chao, dice allí Alex. ¿Por qué? Porque el obrero debe rendir cuentas. Presentarnos a Dios como obreros no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que queramos y como queramos, sino que Dios tiene unas directrices y que un día también nos va a pedir cuentas. Y estas cosas son las que a veces se pierden de perspectiva como creyentes. Dios sí nos pide cuentas, hermanos. Dios sí va a tener en cuenta lo que hacemos y lo que no hacemos. Y hay varios en los evangelios, por ejemplo, parábolas que nos hablan de esto, la parábola de los talentos. Nos acordamos de ella, ¿verdad? La parábola de los labradores malvados, nos acordamos de ella. De aquellos al que el Señor les alquiló su viña y vino a pedirle cuentas y aún mataron al hijo. Aquel hijo que le dijo, ve y trabaja en mi viña, de los dos hijos, y el uno dijo que sí, pero no, y el otro dijo que no, pero sí. Y el apóstol Pablo, escribiéndolo a los Corintios, dice que cada uno de nosotros debemos mirar cómo sobreedificamos. Aunque no parece, aunque no lo tenemos en cuenta, aunque a veces no somos conscientes, Dios sí nos pide cuentas.
así como nosotros debemos rendir cuentas en nuestra vida. Un día rendiremos cuentas como padres. ¿Qué hemos sembrado en nuestros hijos? ¿Cómo los hemos criado? ¿Cómo los hemos levantado? Un día la vida misma se encargará de tomarnos cuenta sobre lo que hemos hecho con cada una de las cosas que Dios ha puesto a nuestra administración. Cuando se es despilfarrador y no se tiene, tarde o temprano daremos cuenta de lo que hemos hecho con eso. En la vida espiritual también Dios nos va a exigir cuentas de qué hemos hecho, de cómo hemos aprovechado. El Señor decía, antes de ser sacrificado, poquito tiempo antes, mirando a Jerusalén, que se lamentaba de ella porque era como la gallina queriendo juntar a sus polluelos, pero Jerusalén no había entendido y no había aceptado. Esto para decir que Él quería tener un cuidado especial por ellos, pero que en ese momento les estaba tomando cuentas, porque su decisión iba a tener una repercusión sobre su vida. Qué bueno, hermanos. También dice allí que nosotros debemos usar bien la palabra de verdad, ¿cierto? Que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted es un obrero le dan ciertas herramientas para que trabaje. Manuales, mecánicas, virtuales, digitales. ¿Para qué se las dan? Para que las usen. ¿Sí o no? Exigen unas normas de seguridad, exigen hasta una vestimenta de acuerdo a su labor. ¿Y qué pasa si nosotros no utilizamos bien esas herramientas? No hacemos bien el trabajo, ¿cierto? Cuando comenzó esta era digital, esta era virtual, esta era de los computadores, pues la contabilidad se llevaba a mano. Y resulta que si nosotros queremos seguir llevando la contabilidad a mano, creo que nos vamos a demorar un poquito más. Y el trabajo va a ser más difícil. Nosotros como obreros, Dios nos ha dado una herramienta y es la palabra. Pero si esa palabra no la usamos, primero, pues ¿cómo pretendemos trabajar en la obra del Señor? No usamos la palabra, utilizamos todo lo que es loable en esta vida, pero sabemos que hay ciencias que no son exactas o conocimiento que no es exacto. Y que siempre se está avanzando y descubriendo más. Esto para decir que si nos quedamos con unas herramientas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 50 años en las partes del obrero, pues eso es obsoleto. Y a veces nosotros nos quedamos con lo que medio aprendimos de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a usar esa herramienta en nuestros días si no profundizamos, si no conocemos, si no la llevamos? Si no entendemos nosotros que la palabra es el instrumento que Dios nos ha dado para ejecutar su obra, o si lo menospreciamos y no lo usamos, ¿cómo vamos a ejecutar esa obra del Señor? Que usa bien, algunos lo traducen como que traza bien, que va recto con esa palabra de verdad y no se desvía. Pero hay que usarla. Hay que usarla. Es como pretender una persona que nos colabora con el barrido de las calles y no saque su escoba.
O pretender que hoy va a ir a trabajar y no lleva sus instrumentos. Hermano, un obrero es una persona que trabaja continuamente. No como antes, como decíamos, es que si hoy siento, o si hoy puedo, o si hoy quiero. No. Un obrero es alguien que realmente trabaja, porque entiende que esa es su labor. Y como obreros de Cristo debemos entender que esa es nuestra labor. Y algunas cositas con respecto a esa palabra. Yo sé que me he extendido un poco más. Versículo 16 ahí del pasaje de Timoteo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que está diciendo allí el apóstol, entre otras cosas, es que hay mucho charlatán de la palabra. Y se convierte en eso, en vana palabrería. Y no usa bien la palabra de verdad. La palabra del Señor debe ser concreta. Y yo sé que en este mundo le gusta mucho a la gente los discursos adornados, llenos de alegorías, llenos de palabrería. Pero ¿cuántas veces no analiza uno mensajes y al final no ha dicho nada? No ha dicho nada concreto, no ha dicho nada que alimente, no ha dicho nada que realmente enseñe o exhorte acerca de lo que es la palabra de verdad. Hay mucho discurso que, como decía antes, mueve las emociones. Y las mueve. Pero mucho discurso hueco. El obrero de Dios debe llevar una palabra bien trazada, debe evitar la vana palabrería. Ya voy en el ejemplo que estábamos viendo con respecto a lo que nos decía el apóstol Santiago en cuanto a la palabra, que debe ser tardo para hablar y pronto para oír. Y si hay algo cansón, es hablar con alguien, o mejor dicho, no hablar con alguien, sino tratar de hablar con alguien, que uno no alcanza a decir una palabra cuando ya le están respondiendo dos. Porque no escucha, no escucha razones, no sabe uno ni qué le va a decir, pero ya tiene la respuesta. Debe ser concreta la palabra, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. La palabra que nosotros llevamos en cuanto a esas pautas como instrumento de la palabra que Dios nos ha dado, no es para que formemos discusiones, no es para que nosotros seamos mordaces con la gente. La idea que Dios no quiere con nosotros cuando llevamos la palabra es enseñar, es hacer ver la verdad. Y muchas veces cuando uno tiene, lo único que uno tiene que mostrarle a la persona a que le pretende llevar la palabra es: mire lo que dice la Escritura con respecto a eso. Y usted no tiene que discutir nada. Es que esto es lo que enseña la palabra, por eso es que yo lo creo. Lo que ustedes están enseñando de pronto viene de un dogma, de pronto viene de un gran pensador de allá, de esa corriente, de pronto viene... Pero nosotros es porque la palabra del Señor no lo enseña. No un versículo sacado de contexto, eso ya lo entendemos, no un versículo del cual hacemos doctrina aparte, no, bien interpretado, correctamente interpretado. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para que con mansedumbre, ¿qué? Corrija. Corrija. Mire, la corrección solamente se logra, y entendamos esto, cuando la persona entiende el principio.
nosotros podemos acabar a un muchacho a palos, aunque nos manden a la cárcel. Pero si el muchacho no entiende, no vamos a sacar nada. Por eso es que a los muchachos hay que instruirles, hacerles entender por qué suceden las cosas, cuál es el sentido, para que realmente haya una corrección. No un maltrato, porque a veces la palabra se utiliza para maltratar al otro. Y así nunca vamos a lograr que la persona se corrija. Debemos exponer la palabra con mansedumbre. Es decir, no se crea sobrado porque usted sabe un poquito más que el otro. No vaya sacando pecho con orgullo y altivez. Yo sé y usted no sabe nada. Exponga la palabra con mansedumbre, sabiendo que usted mismo no sabía y ahora gracias a la misericordia de Dios, como dice al final del versículo, Dios nos concedió el que nos arrepintiésemos para conocer la verdad. Ese es nuestro caso. Y el que no lo entienda de esa manera no ha entendido el Evangelio. Y la palabra, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, repite nuevamente, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted tiene que creer porque sí. Pues yo puedo creer porque sí en cualquier cosa. La palabra debe ser razonable, argumentativa. Eso es lo que hace este libro. Eso es lo que el apóstol escribió a los romanos. Eso es lo que el apóstol escribió a los efesios, a los corintios. Eso es lo que el apóstol Pedro está escribiendo. Usted debe entender. Y por eso también el apóstol dice, prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en un lenguaje desconocido en el cual nadie se edifica. La palabra es razonable, la palabra tiene argumentos, la palabra es lógica, esto no es para brutos, como algunos piensan, para ignorantes. Muy por el contrario. La palabra es para abrirnos ese entendimiento y para que entendamos qué es y cómo es que nosotros debemos hacer. Por eso, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia al que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en ustedes. Razón, no sentimiento. Y yo puedo sentir muchas cosas y estar totalmente equivocado. Y los que tuvieron varios novios o varias novias pudieron experimentar esas maripositas y hoy en día saben que estaban equivocados. Porque no es de sentir, es de entender, y también lo sentimos obviamente, pero es de entender. Por eso, como necesitamos dar razón, hay que prepararnos, hermanos. Hay que prepararnos, hay que utilizar bien la palabra de verdad. Y esto no es para asustar a nadie ni para decir que esto es para expertos. Esto es para esforzados. Esto es para que usted entendió bien el contexto y una palabra lo pueda explicar a otra persona con reverencia y mansedumbre. Pero usted no necesita ni ser teólogo, ni decir que es el ungido de Dios, porque ese ungimiento es para todos. Pero sí debemos asumir nuestra responsabilidad, como dice la Escritura, con temor y temblor. Yo quisiera que usted saliera de aquí sintiéndose responsable de llevar esa palabra.
de que todo eso que cantamos no es mentira, de que la cosecha está lista y hay que llevar esa palabra y hay que recoger esa cosecha, de que no es como usted quiere, sino bajo las órdenes del que lo dice, pero que usted, hermano, es un obrero de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos y creamos, que somos obreros de Dios verdaderamente. Señor, muchas gracias por tu palabra. Entendemos, sabemos que esto no fue solamente para Timoteo. No fue que Pablo solamente le dijera a Timoteo que él, y únicamente él, debía presentarte ante ti con esa característica de obrero, sino que esta palabra es para cada uno de nosotros, Señor. Hoy reconocemos que en nuestras propias fuerzas es duro, es difícil, y seguramente ni siquiera lo podremos hacer, Señor. Pero como también dice ahí él a Timoteo, tú no nos diste un espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu que ahora nosotros tenemos. Concientízanos, por favor, Señor, de esta verdad y permite que esta verdad actúe poderosamente en nuestra vida para que hagamos la labor a la cual tú nos has enviado, Señor. Perdona la negligencia, perdona la apatía, perdona la comodidad, perdónanos el desapego, perdona el desinterés y permite que de ahora en adelante seamos personas interesadas en capacitarnos, en progresar, en cumplir la labor para la cual tú nos has llamado y por la cual, Señor, somos unos privilegiados, porque no todo el mundo puede desempeñar esta labor a la cual tú nos has llamado, Señor. Millones que no lo pueden hacer, y sin embargo nosotros somos esos obreros escogidos. Que valoremos esta verdad, Señor, y que un día cuando tú nos pidas cuentas no sea demasiado tarde y no nos estemos arrepintiendo de cosas que ya no podemos cambiar. Que actuemos a tiempo, Señor, que seamos diligentes. Ayúdanos, por favor, Señor. Todo esto para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.